Buenos días, que no he dicho nada. Gracias por venir. Ha habido gobierno esta mañana con un único punto del día y lo que el gobierno de la ciudad ha aprobado esta mañana ha sido iniciar el procedimiento para reclamar la nulidad de la inmatriculación de la Catedral del Aseo y la nulidad de la inmatriculación de la Iglesia de la Magdalena. Con un único fin: que estos dos edificios patrimoniales de la ciudad de Zaragoza y del pueblo zaragozano y aragonés sean de dominio público, patrimonio de todos los zaragozanos y de todas las zaragozanas y de todos los aragoneses y aragonesas. Este procedimiento, que quede claro, no entra ni por un lado ni por otro, no entra a valorar el uso religioso o litúrgico de los bienes, ni tampoco se enfrenta a la libertad de culto. Son cosas completamente distintas. Una cosa es el uso religioso y de culto, o católico en este caso, de los edificios, y otro es la reclamación vía judicial, además, para esclarecer la titularidad del bien. Hago el contexto. Se va a presentar un requerimiento, además, al arzobispado y otro al Gobierno de España, a través de la delegación del Gobierno, para esclarecer la titularidad del bien. Esto es lo más importante para nosotras, esclarecer la titularidad del bien. Y también se va a presentar una demanda judicial para conseguir la nulidad del registro, como os digo, porque contraviene la legislación hipotecaria vigente en España. Y como es contraria a la ley, exigimos judicialmente esa nulidad. También lo que hemos aprobado es, o mejor dicho, en el contexto estamos aún pendientes de recibir un inventario que pedimos hace mucho tiempo, un inventario de todos los muebles inmatriculados por la Iglesia Católica desde el año 1978. Este inventario lo hemos requerido oficialmente al Decanato Territorial del Colegio de Registradores y Registradoras de la Propiedad, que es una colaboración básicamente necesaria para que esto sea posible y así tener una relación telemática de estos inmuebles. Aquí incluimos la petición para que haya datos de identificación precisos para que tengamos este inventario, que incluya la certificación catastral de la parcela o de las parcelas y también la delimitación geográfica de la finca, porque incluso en estos asuntos, en estos datos, hay divergencias jurídicas, mejor dicho, numéricas desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto miden y cuánto valen catastralmente estas propiedades? Incluso en eso hay grandes diferencias. Os recuerdo que en el pasado 27 de mayo hubo una moción presentada por Chunta Aragonesista, apoyada por Zaragoza en Común y por el PSOE, votada en contra por el PP y con la abstención de Ciudadanos, que aprobó que teníamos que hacer esto que hoy estoy contando. Esto es muy importante y en el contexto, además, recuerdo que la ley hipotecaria de 1946, en el primer franquismo, la ley hipotecaria de 1946 establecía la posibilidad de inmatricular los bienes de la Iglesia Católica con una cosa que entonces se llamaba certificado de dominio y que emitía el propio poder diocesano. Este privilegio catastral y registral, que era un privilegio injusto y, por supuesto, antidemocrático, era la ley franquista, desapareció en la reforma de la ley hipotecaria del 2015 con el Gobierno de España. Desapareció. Y al desaparecer queda que el único poder facultado para inmatricular un bien es una administración pública o entidades de derecho público con personalidad jurídica propia en Aragón. Es decir, la Iglesia no podía inmatricular estos edificios. ¿Y por qué digo esto? Porque en plena obras de remodelación del aseo, en el que, por cierto, se dedicaron 15 millones de euros de dinero público para su recuperación entre los años 84 y 2002, en plenas obras, es decir, año 88, fue cuando la Iglesia registró a su nombre el aseo, irregularmente, en nuestra opinión. Entonces, resumiendo, lo que hacemos es iniciar procedimiento para reclamar la nulidad de la inmatriculación del aseo y de la Magdalena y después iniciar un procedimiento jurídico para hacer lo mismo vía judicial. Y esperamos, por cierto, el inventario de todos los bienes inmatriculados desde el año 78, que hace mucho tiempo que pedimos. E insisto, esto lo hacemos para esclarecer con transparencia quién
cuándo, por qué, sin deber, matriculó estos bienes y para que en la obligación que tiene el ayuntamiento de preservar y defender el patrimonio público, sean público de titularidad. Luego el uso y la adscripción a la fe, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver. Y pondré para acabar un ejemplo muy claro que no es español para que nadie tenga grandes dificultades. Francia, la inmensa mayoría de las iglesias son de propiedad pública, incluida Notre Dame. Y en Notre Dame hay cultos religiosos y misas de modo habitual y conciertos y visitas turísticas. Y tiene uso adscrito a la práctica católica. Pero la propiedad pública es pública, propiedad del Estado de la República Francesa. Lo que queremos es que el Aseo y la Magdalena se aclaren quién y por qué hizo irregularmente lo que hizo, pasen a propiedad pública y nada más. Nadie cuestiona el uso del culto ni la libertad de culto. Recuerdo, para acabar, por cierto, que, ahora sí que acabar de verdad, que en el registro del Aseo y de la Magdalena hay algunos datos confusos, datos periodísticos, vamos. La finca urbana, según el registro de la propiedad, tiene una superficie de 9.486 metros cuadrados. Bueno, redondeo en 10, pero son 9.486 metros cuadrados, de los cuales 8.247 son cubiertos. Y esto incluye 2 viviendas privadas, una en la calle del Deán y otra en la propia plaza del Aseo, que tienen 112 y 192 metros cuadrados, cada una de las viviendas, 6 plantas. Lo que pasa es que luego en el catastro, estos son los datos eclesiales, porque en el catastro son otras dimensiones, 14.905 metros cuadrados, de los cuales 709 son habitables. Y el ayuntamiento no tiene más remedio que hacer caso y considerar certeros los datos catastrales. Y la tasación catastral es de 9 millones y medio. 9.496.125,53 euros. Ese es el valor catastral de esta propiedad, que por cierto, como sabéis, no paga IBIS. La SEO, obviamente es la SEO, sí. Y en el contexto me gustaría recordar que a finales de los años 90, con el gobierno del Partido Aragonés en la comunidad autónoma, el consejero de Cultura era entonces Javier Callizo, por el PAR, se le propuso al Gobierno de Aragón la creación de una fundación que permitiera gestionar, se le propuso al Gobierno de Aragón la creación de una fundación que permitiera controlar la gestión pública de este templo, del Aseo. Esto lo permitía entonces claramente la legislación. Y la respuesta del Gobierno de Aragón del PAR en boca del consejero Callizo, y leo entre comillas para no equivocarme, es que no procedía, porque la propuesta no es acertada. Y ahí lo dejo. No existe hoy una fundación que permitiera controlar la gestión del templo desde lo público, desde los años 90, porque el Gobierno de Aragón se opuso en su día. Bueno, esto hemos debatido, discutido y aprobado hoy en el Gobierno de la ciudad. Si queréis preguntas al respecto, pues yo, si me las sé, las cuento. Fue un debate social, acordaos, en plena obra todavía, porque las obras fueron del año 84 hasta el 2002, y en plena obra, la izquierda propone, bueno, cuando se abra el Aseo, que está financiando como mínimo 13 millones de dinero público, porque luego hubo 2 que aportó Ibercaja, para la recuperación del Aseo, luego el usufructo, la propiedad y el control va a ser estrictamente eclesial, incluidas las entradas que se cobra en forma jurídica de donativo y nadie va a tener control sobre esto, y el Gobierno de la comunidad dice no procede porque no es correcta la petición. Y no se hizo. Y ahí se quedó la cosa. Hasta hoy. A mí lo que me parece al Gobierno, lo que le parece al Gobierno de la ciudad es que en los últimos 30 años que ha durado esta irregularidad, la obligación del Gobierno de España, en este caso de la delegación del Gobierno ahí enfrente, su obligación era practicar la transparencia y saber realmente quién, cuándo, cómo y por qué cometió esta irregularidad
registrando como propia la SEO y la Madalena, propiedad privada, insisto, la propiedad de los edificios. Nadie cuestiona su uso religioso actual, nadie, absolutamente nadie. Porque una cosa es lo que un movimiento vecinal en la ciudad esté pretendiendo y otra la posición oficial del gobierno. Esta actuación del gobierno, estos templos, ¿de quién pasarían a ser propiedad? Bueno, eso lo dirán los jueces, pero de la ciudad, ¿de quién va a ser si no? Viene aún. Bueno, de la comunidad, si tú quieres. En realidad, eso está por saber. En realidad, eso es un asunto que debe dirimir el juez, los tribunales. Nuestro requerimiento es, judicialmente, reclamar la nulidad de la inmatriculación, del aseo y de la Madalena. Requerir al Gobierno de España para que esclarezca la titularidad de este bien y presentar una demanda judicial para conseguir esa nulidad registral. ¿Y después de quién deba ser? Lo dicen las competencias, quizá de la comunidad autónoma, quizá del ayuntamiento, pero de cualquier manera, como dice la ley hipotecaria actual, tiene que ser control público de una administración pública. La titularidad, la propiedad del edificio, nada más que la propiedad. Atendiendo los datos del catastro, todo esto hace referencia a los datos que os he dicho del catastro, que son 15.000 metros cuadrados, de los cuales 709 son habitables. Esos 15.000 metros cuadrados deben ser de propiedad pública, porque por otra parte, históricamente es una irregularidad jurídica esa inmatriculación, y por otra, ambos se construyeron y se mantuvieron siempre con el dinero de la población. Y si es la ciudadanía la que lo ha pagado en su construcción y en su mantenimiento, es de la ciudadanía. Al que convenga. La asesoría jurídica tiene esta orden y está preparando el procedimiento, a la que convenga. Eso, el Gobierno decide esto, pasa a la asesoría jurídica y, obviamente, jurídicamente quien establece este procedimiento es la asesoría. En términos jurídicos concretos, perdón, eso es un asunto jurídico técnico de la asesoría, perdón. Hay una fecha límite. La orden es así emitida hoy, pasa a la asesoría y la asesoría debe hacer esto posible jurídicamente hablando. Fecha límite yo no sé si la hay, pero esto tiene que saberlo la asesoría jurídica, no yo. Esto ellos sabrán cuál es su plazo y cuál es su forma de trabajar. Al Gobierno de Aragón le pedimos hace muchos días justamente el listado, igual que al Colegio de Registradores y Registradoras, la lista de edificios inmatriculados. Y como no contestó, además se lo pedimos al Colegio de Registradores. A quien sí se lo contó, el jueves pasado, día 21, si no me equivoco, el alcalde Santistebe directamente fue a la autoridad católica religiosa, al arzobispado. Lo llamó y le dijo, mira, esto vamos a hacer. Ah, muy bien, muy bien. Esta reunión fue el jueves pasado, día 21. Por supuesto, para que lo supiera directamente por boca del alcalde y no porque lo hubiera publicado después. Se reunieron físicamente, estuvieron juntos, sí, sí. El listado este, me ha parecido que has dicho que se lo han pedido al Colegio de Registradores porque lo hemos pedido a los dos. Sí, lo hemos pedido a los dos. Se le pidió a la DGA, después de esa moción de mayo que presentó Chunta y que votamos Zaragoza en Común y PSOE, con el voto en contra, único voto en contra del PP, porque Ciudadanos se abstuvo, empezamos a trabajar sobre eso. Y obviamente lo primero fue pedir oficialmente, requerir a la DGA ese listado. Como no ha contestado además, pero además, aparte de eso, creemos que lo más inteligente es reclamar ese dato al colegio registral. ¿Por qué? Porque al final los datos más fiables, más fidedignos y más rápidos los tiene el colegio. Creo que es lo más importante. El Gobierno de Aragón también está avisado, por supuesto, además del arzobispo, por supuestísimo. Ya lo sabía en la petición, lo sabía cuál era nuestra intención y además oficialmente fue avisado, sí. ¿Ha habido informes jurídicos previos que avalen las posibilidades de éxito de este procedimiento? Hay un montón previos en otras ciudades españolas. Aquí hemos pedido un informe previo. No, no hace falta. Hemos hecho los informes necesarios para las consultas necesarias. Hemos hecho las consultas necesarias para que esto fuera a buen término. La asesoría jurídica es la que va a elaborar este expediente. Es tan fácil como atender a la ley. Ya he dicho que en virtud de la ley, en la que en virtud
Ya lo diré. La Iglesia Católica, cuando registras la propiedad privada de estos edificios, lo hace en virtud de una ley del año 46 del franquismo. Absolutamente incoherente y, por supuesto, ilegal y antidemocrática con las posteriores leyes hipotecarias. Os recuerdo que la democracia hereda esa ley y dura mucho tiempo, y las subsiguientes reformas, la primera fue del gobierno de Aznar, ya no lo permiten. No lo permiten. Y la SEO es registrada en el año 88, en plenas obras pagadas con dinero público, fundamentalmente, pero no solo, aportada por la comunidad autónoma en el año 88. En fin, con lo cual, lo que reclamamos es la nulidad porque no se ajusta a derecho. ¿En él? Sí, pero que lo estaba consultando, porque no me quiero la pata con estas cosas. 1987, en la primavera del 87 se registró. ...30 años, claro. Claro. Podría haberlos, pero hablamos de la defensa del patrimonio, de registrar como propiedad pública de una administración pública dos elementos esenciales en el patrimonio histórico-artístico de la comunidad de la ciudad, que son la SEO y la Magdalena. No tiene nada que ver con querer ser los dueños de los edificios de las iglesias, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con defender la titularidad pública que la ley asigna a una administración pública de la SEO y de la Magdalena, por su valor histórico-artístico y patrimonial. Y porque al reclamar la nulidad, lo que estamos diciendo es que cuando se registró a nombre de la Iglesia Católica su propiedad fue un acto irregular, en nuestra opinión. Y eso es lo que tenemos que reclamar, tanto en el juzgado como la reclamación que le hacemos al Gobierno de España a través de la delegación del Gobierno. No tiene que ver con las iglesias, tiene que ver con el patrimonio irregularmente propiedad privada de la Iglesia Católica. Hombre, claro, y porque están a punto de caducar los 30 años de plazo. Por eso he dicho antes, la obligación democrática, jurídica y, por supuesto, mi modo de ver ética de la delegación del Gobierno aquí era impedir que ese plazo caducara. 30 años. Pues echa cuenta, 88, 98, 2008, 2018. El que viene, pero la justicia en España es de todo menos rápida. Claro, pero van los dos a la vez. La Magdalena es en la primavera del 17 y la SEO el 18. Y como digo, la justicia en España es de todo menos rápida, más vale correr. ¿Cuánto podría durar el proceso judicial? Yo creo que en realidad es lo de menos, pero creo que es 80, pero da igual. Bueno, pero en fin, la caducidad está allí. ¿Nos oigo? Correcto, esa es la mejor forma de formularlo. La intención es que la demanda esté presentada y también la reclamación antes de que caduque el plazo de los 30 años. ¿Cuánto podría durar el proceso? En España la justicia dura nada o muchos en función de quién demande, ¿no? Ya te lo digo yo, en función de quién demande. Según de quién seas hijo o hija, pues te dura más o menos. No lo sé, no sé cuánto puede durar. No me toca a mí saber cuánto puede durar un procedimiento judicial, no me toca a mí. En el caso de... Pues como ahora. Mira, la SEO tiene visitas turísticas, para lo cual, por cierto, piden un donativo de 4 euros. Donativo, que no ticket, entrada, de 4 euros. Y además se alquila, aunque los sacramentos en España, por lo visto, bueno, en el mundo entero, como a pesar de que los sacramentos católicos son gratuitos, bueno, pues se alquila para bodas y comuniones y bautizos y no sé qué. Y también la puedes visitar si pagas una entrada. Lo que reclamamos es la titularidad pública de la propiedad, no el uso religioso de la cosa. No el uso religioso. También el Pilar se puede ver turísticamente y es patrimonio. Y en Notre Dame hay conciertos y misas y bodas y funerales y turistas. Solo que la propiedad del inmueble y del suelo que ocupa es público, como en la mayoría de las iglesias de Francia. Y no hay ninguna incompatibilidad con su uso religioso. Por eso insisto por quinta vez, no tiene nada que ver
con el uso ni la adscripción al credo católico de los edificios, sino con la injusticia de que sea propiedad privada en un procedimiento irregular en base a una ley que caducaba y que además era del pleno franquismo, del 46, en plena democracia del siglo XXI. Reclamamos la titularidad pública de los edificios, no cuestionamos su uso, que solo faltaría. Y medio. No, hoy nada. Hoy era un dar cuenta, hoy no se votaba. Era dar cuenta, era informar al Pleno de la decisión que toma el viernes pasado el Gobierno, que es, una vez tenemos ya la posibilidad que hasta entonces no teníamos de recurrir al FIE, arreglar el pago de esa sentencia. Os recuerdo que son un asunto que se abrió en el 2009, 10, 11, 12 y 13 de la vieja Tutsa, que ya no existe, de Tutsa, no confundir como ha hecho el señor Azcón con Autsa, de Tutsa, por la cual reclamaban 44 millones de euros porque no se pagó entonces lo que ellos consideran un derecho, que era la elevación del coste por la mano de obra. El ayuntamiento socialista de ese momento reclama inteligentemente que de eso nada, que no se puede consentir que la mano de obra después de un pliego sea una variable en el precio del servicio, y llega la sentencia hace un tiempo. La sentencia, por cierto, de un juzgado firme, porque está en 4 troceada, y lo que dice es que da razón al ayuntamiento y se van a pagar 21 millones y medio, de los cuales 15, 300 aproximadamente, son de principal, era lo adeudado, y el resto, 5 millones y medio, son de intereses de demora. Y lo que yo he recordado esta mañana era que, estando radicalmente de acuerdo con la decisión que toma el Gobierno de entonces de apelar, con lo que no estamos de acuerdo, y lo he dicho como 23 veces ya, desde que soy consejero, es que cuando hay una parte de acuerdo y una parte en desacuerdo en las sentencias, si tú pagas la parte de acuerdo consigues una parte muy importante, algo muy importante, y es no acumular intereses. Lo que he dicho es que si esos 15 millones se hubieran pagado en su día, que era la parte a la que se estaban de acuerdo ambas partes, pues parezco un poco, hoy no tendríamos que pagar intereses de demora por el impago con esta sentencia. Pero bueno, de 44 hemos de pagar 21, que no es cualquier cosa, ¿eh? Vamos, que nos viene nada de miedo en las arcas municipales. Lo vamos a imputar al FIE. No, sumando nada, no, David, no. Lo que he dicho fue, y lo que dije, lo que digo y lo que mantengo, es que pedimos 25 millones de euros al FIE, pero eso es una petición en forma de previsión que el Estado te pide para el fondo, cuando se abre el FIE, cuando se convoca. Cuando se abre, tú tienes que cargar en la aplicación informática, que es lo único en lo que consiste ese FIE, los datos. Y entonces tú puedes cargar todas las sentencias firmes que tienes que pagar, en este caso del año 2016, con lo cual podemos cargar hasta 33. Lo que pasa que lo que vas a hacer es también usar nuestro fondo de contingencia. No gastaremos los 33, no, por ahora, nunca sé lo que vendrá de susto. No, se pagarán con el FIE, pero que aún tenemos fondo de contingencia para más cosas, porque quedan más sentencias pendientes. Que la preadvertencia de que queríamos 25 millones no nos limitan. Podemos tener hasta 33, que es lo que las sentencias que tenemos que pagar este año suman. ¿Cómo pagaremos 33? De muchas maneras. Recursos propios, FIE y fondo de contingencia. ¿Cuánto pediremos? Lo que nos haga falta hasta un máximo de 33. No tienen por qué ser 25, que puede que seguramente no sean más. ¿Perdón? ¿Y qué? Tenemos recursos propios y fondo de contingencia. No, esta la pagamos con el FIE. Esta de Tutsa se paga con el FIE. Con el resto, con el FIE, recursos propios y fondo de contingencia. No, David, los 21,5 son las 4, ¿eh? El cálculo de toda la deuda de la sentencia repartida en 4 juzgados son 21. No son 21 del primero y faltan 3. Faltan tres sentencias fijas, permanentes, plenas, ¿cómo se dice? Firmes, gracias.
Que no, que no. Al FIE, en el FIE podemos registrar las sentencias firmes, nada más. Cuando lleguen, si son sentencias firmes 2017, habrá que cargarlas al FIE del año que viene si existe. Ahora podemos cargar las sentencias del 16 y esta fue del 16. Acordaos. ¿Sí? Acordaos que el año pasado no hubo FIE, que nos marearon con eso. Y este año que por cierto, insisto, el FIE no es un regalito. Esto es que el Gobierno de España nos adelanta diciendo con qué banco estamos obligados a trabajar, que lo deciden ellos a dedo, supongo, y nos dicen con este banco. Y tenemos que devolver el préstamo al 1,3% de interés. Y ahora en el mercado los bancos te lo dan más bajo, con lo cual regalo de Rajoy poco, ¿eh? Lo que pasa es que no podemos ir a bancos porque otra ley Rajoy, al estar sometidos aún a un plan de ajuste, no nos deja ir. ¿Ya está? Gracias.